nombre es Nadia y nuestro grupo va a presentarles el templo de Ramsés II. Reseña histórica. Queremos evaluar primero los antecedentes generales. Para eso debemos conocer el territorio en donde se emplazó este imperio. El imperio egipcio se emplazó en un área desértica. Esta área desértica estaba alterada por el río Nilo, que generaba una zona de valle, una zona de montañas como topografía principal. Además, todo sucedía a sus márgenes, es decir, sus edificaciones más importantes, sus ciudades, siempre se construían a los bordes del río Nilo, que era esta especie de conexión entre todo el imperio. En el mapa podemos observar la zona del imperio antiguo, que es la zona coloreada por este verde claro, y la zona en verde limón, que es la zona del imperio medio, en donde se encuentra el proyecto que vamos a analizar en Abu Simbel. Ellos tenían una ideología de la vida después de la muerte. Esto los lleva a tener zonas especiales para poder sepultar a sus muertos, como el Valle de los Reyes. Y también estos muertos eran sepultados con todas sus pertenencias y riquezas. En esta ideología se genera una arquitectura funeraria que consta de 3 etapas. La etapa de la mastaba, de las pirámides y de los templos funerarios. Como continuamos diciendo en los antecedentes, en el mapa que vemos a continuación podemos ver una parte del imperio que denota justamente estas características de las que hablábamos. Primero, el Nilo como este eje, que es un factor cultural muy importante, pues estableció un eje norte-sur, y también el transcurso solar, el recorrido solar, que involucraba un eje este-oeste. Ambos ejes fueron importantes en la vida y en la arquitectura egipcia, y este carácter cíclico del sol generó esta ideología que ellos tenían. Vemos en el mapa, en la flecha azul, el eje del río Nilo, y a su vez en este eje perpendicular la flecha amarilla, que es el eje de recorrido solar. Vemos a ambos lados una zona de Tebas, que es el centro político del imperio, y al otro extremo el Valle de los Reyes, con tumbas y algunos templos. En el periodo nuevo se produce la separación de la tumba real del templo funerario, por seguridad y por cambios en el rito. A partir de Amenhotep I, cambia la concepción del complejo funerario y los reyes pasan a ser enterrados en hipogeos, que son excavados en roca en el Valle de los Reyes, que es esta zona de la cual hemos hablado. Y por otro lado, el culto se vincula directamente a los templos, exclusivamente a ellos. Estos templos compusieron parte del culto del faraón muerto edificado, asimismo como el culto a sus dioses. Esta asociación se manifestó en las nuevas instalaciones funerarias que estaban destinadas al culto del soberano. En la siguiente diapositiva podemos ver la línea de tiempo de todo el imperio, desde el periodo prehistórico hasta el periodo ptolemaico romano. En el Imperio Nuevo tenemos desde 1550 hasta 1070 a.C. Podemos ver que la dinastía número 18 y número 19 fueron muy importantes para el ascenso de Egipto como una potencia. Es en este periodo que en 1250 los templos tallados en roca comienzan a presentarse en Nubia, en este caso Abu Simbel, construidos por el faraón Ramsés II. Hablemos entonces de Ramsés II. El hijo del faraón Seti es el tercer faraón de la dinastía XIX, quizás el más importante del imperio egipcio. Además, es reconocido por sus obras edificatorias en todo el imperio, entre ellos el templo de Abu Simbel. Este templo tenía 2 factores muy importantes. El primero es ser el retrato del poder faraónico, y el segundo, el rey y el dios se unen en una función para garantizar el orden del pueblo. El templo, que está estratégicamente ubicado en Baja Nubia, a 300 kilómetros al sur, es frontera del imperio, por lo tanto pone en evidencia una intención dominadora del monarca y cumple esta doble función
con el objetivo de proteger sus fronteras. La imagen que mantenía y que buscaba el faraón era lograr temor, una imagen imponente, una imagen de un luchador, de un guerrero. Se demostraba así en las paredes del templo, porque ahí se graficaban las batallas ganadas. Ubicación y emplazamiento. En el siguiente mapa podemos observar todo el área del imperio y dos zonas muy marcadas. Vemos dónde se ubican las pirámides, vemos dónde están ubicados los templos, las ciudades principales. Ahí podemos observar que se marcan estas dos zonas. La primera parte es la zona oriental del Nilo. En esta zona era comprendida por los vivos, que es donde nace el sol, el dios Ra. Y en la zona occidental es la zona donde se ponía el sol, es decir, era relacionado con los muertos. Es ahí donde se ubican el Valle de los Reyes y la necrópolis egipcia, debido a que el culto funerario empieza a estar vinculado al templo y no tanto a las tumbas propiamente dichas. La ubicación del templo originalmente estaba en los flancos rocosos del río Nilo. Por una construcción de una presa en 1960 del lago Nasser, este lugar, toda esta área, iba a quedar inundada por las aguas. Entonces se decide reubicar todo este monumento histórico en 1964, entre 1964 y 1968, para no perder este gran importante aporte. Entonces se cortan las piezas en 1500 y se reubican 65 metros más arriba, en una especie de montaña artificial que podemos ver en las imágenes, en donde se emplaza este templo. Se trata así de simular el emplazamiento esculpido en roca original. Debemos tomar en cuenta que la orientación de este templo está orientado directamente hacia el este. Es así que el 21 de octubre y el 21 de febrero se produce un fenómeno muy interesante, que es el ingreso de la luz solar de manera muy horizontal hacia el interior del templo. Es así que se ilumina, como podemos ver en la planta y el corte, se ilumina el área del santuario, que es el área más alejada, más cuidada del templo, en donde se ubican los 4 dioses, entre ellos el dios de la ultratumba. Es el único que permanece en penumbra durante este fenómeno. Así pues, vemos en esta imagen aérea la nueva ubicación. Toda esta área está ya por encima de las aguas y vemos el eje importante que habíamos conversado sobre el río Nilo, el norte-sur, y que se trata de respetar el eje este-oeste del recorrido solar, pero con cierta desviación, por lo cual el fenómeno de luces del cual hablábamos se forma 2 días después del original. Organización espacial. En la parte superior del plano podemos ubicar la entrada, seguidamente el templo solar de Ramsés II, los pronaos, el vestíbulo, la sala de ofrendas y ya al finalizar podemos ubicar el santuario. En la parte superior podemos ubicar el pilón. La fachada mide 35 metros de ancho por 30 metros de altura y en la parte más baja podemos ubicar las figuras menores. Seguidamente los colosos, que representan a Ramsés II y están esculpidos directamente en la roca, midiendo así 22 metros de altura. Ya en el interior, las paredes están decoradas con escenas bélicas de contenido religioso, en las que muestran a los egipcios sometiendo a sus enemigos. Los pronaos miden 18 por 16 metros, destacan por los 8 pilares con imágenes de Osiris con rasgos físicos del faraón, que miden 16 metros de altura. Seguidamente los santuarios de los dioses, los vestíbulos y la sala lateral secundaria. El atrio de entrada, a través de una rampa, recibe a los visitantes con 4 colosos de Ramsés II, y en la parte del pie podemos ubicar a la familia. El corredor antes de la sala de estilo secundario es el conector entre el interior y el exterior del templo.
En la sala hipóstera, la expansión del espacio y el cambio de escala dan la bienvenida a los visitantes de una manera enorme. Los pilares de Osiris son elementos típicos del templo y le dan al espacio un carácter de patio. Hay una serie de habitaciones intricadas envueltas en una oscuridad eterna, donde solo los sacerdotes pueden entrar. En el santuario de los dioses, durante el día o la noche se llevan a cabo exquisitas ceremonias, un ritual que puede durar varios años, un contacto eterno para sostener la vida en el valle del Nilo, la subida anual del Nilo y la liquefacción de su tierra, un ritual que ocupa innumerables vidas, la fertilidad y la madurez de los cultivos. Juego de luces. 2 veces al año, los primeros rayos del sol de la mañana pasan por la entrada principal del templo. La luz se proyecta en la sala principal, después pasa por el vestíbulo y finalmente termina en el santuario. Y las 3 de las 4 estatuas se iluminan. Constructivos. Medios disponibles. El transporte se hacía generalmente a lo largo del Nilo, que es la gran carretera del imperio. Además, tiene una técnica dintelada. Por ello, para el desplazamiento de los bloques se usaban rodillos y para elevarlos un plano inclinado. Materiales para la construcción. Se buscaba la Trinidad reflejada en la materialidad, como el adobe, que es de fácil detección, transición, y la piedra, un material más duradero que permite perpetuarse en el tiempo. Debido a la escasez de materiales, los 2 materiales de construcción predominantes usados era el adobe y la piedra caliza, por el cual el templo de Ramsés II es un templo tallado en roca, construido a base de grandes bloques de piedra con 807 bloques manejables y unas 12 toneladas que pesan cada una. Métodos constructivos. Tenemos la arquitectura dintelada, que corresponde al arte egipcio con un soporte que lo constituye la propia formación rocosa, donde está excavado el templo y las columnas del interior de la sala hipóstila. La piedra. El uso de la piedra en la arquitectura egipcia responde a la cercanía de grandes canteras y a su vez permite soportar la monumental arquitectura. El dintel. En esta arquitectura se utiliza el sistema del dintel como base constructiva, explotando todas sus posibilidades desde las pequeñas mastabas hasta las monumentales pirámides o templos excavados. Templos adintelados. Elementos constructivos. Los elementos que los sostenían son el muro y la columna, elementos significativos que la civilización egipcia. El muro es grueso, formado por grandes sillares, en ocasiones en pendiente, en forma de talud para asegurar la consistencia y durabilidad. Y también tenemos la columna, que está formada por varios sillares apilados, irregulares que después se cubren con esmalte y pinturas. El templo de Ramsés II, tallado en roca. El templo es una construcción de tipo espeos, donde se encuentran las estatuas talladas en roca. En la arquitectura egipcia, la piedra tallada en las canteras permite soportar la monumental arquitectura. Fachada. En la fachada se ubican los 4 colosos, ascendentes de Ramsés II, que miden 35 metros de anchura y 30 metros de alto, los cuales fueron tallados por los picadores y escultores para esculpir la fachada. Arquitectura adintelada. La arquitectura egipcia se caracteriza por la monumentalidad, donde usaban el dintel y pilares como base de construcción, predominando también los elementos constructivos como el muro y la columna. El muro. En el interior del templo, artesanos pulen y enyesan los muros para eliminar las irregularidades y grietas de la superficie. Y también tenemos la columna. Reconstrucción del templo de Ramsés II. Ubicación. El monumento fue desmontado y trasladado a unos 2000 metros de su lugar original y a unos 65 metros más elevado. En la fachada se volcaron montañas de arena para proteger los colosos de la fachada, los cuales fueron transportados pieza por pieza a su nuevo emplazamiento a través del uso de maquinaria. Traslado. Para su traslado se apostó por dividir los templos en bloques, por lo cual fue una labor dura para las personas que tenían que cavar y cortar los bloques, y además de soportar el calor. Por ello se utilizó el esfuerzo físico, como también el uso de maquinarias. Cúpula. Se realizaron las cúpulas de unos 60 metros de envergadura y 35 metros de alto, para las descargas de las toneladas de roca que tiene el templo, permitiendo que disminuya la cantidad de roca necesaria. Cuadro comparativo. Ubicación en la construcción. Estaba ubicado en Nubia, en la orilla del río Nilo, y para la reconstrucción estaba también ubicado en Nubia, pero a 65 metros más arriba. Los materiales para la construcción era tallada en roca y piedra traída de las canteras. Para la reconstrucción eran comprados por el hombre, siendo utilizados para el relleno. En la orientación
la construcción, el ingreso de luz al santuario era del 21 de octubre al 21 de febrero. Y en la reconstrucción, el ingreso de luz al santuario era del 23 de octubre al 23 de febrero. Emplazamiento. Para la construcción era esculpido en los flancos rocosos del Nilo. Y en la reconstrucción construyeron una cúpula de modo de montaña artificial. Fachada. En la construcción fueron tallados por los picadreros y escultores para esculpir la fachada. Y en la reconstrucción, los colosos de la fachada fueron desmontados y transportados pieza por pieza por maquinarias y grúas. Método constructivo en construcción. Ellos usaban la arquitectura adintelada y como base el dintel y los pilares. Y para la reconstrucción construyeron la cúpula como estructura monolítica de concreto.